Hola, bienvenidos a mi canal Mind Aside. Como siempre, lo primero que hago es daros las gracias a las personas que estáis ahí en el canal siempre y que participáis en todos los vídeos y además en el sorteo y me seguís pues eso, de forma incondicional. Para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida a todos. Espero de corazón que los vídeos os ayuden, os orienten. Y si consideráis que este vídeo pues le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, pues recordar darle a like. Bien dicho esto, vamos a pasar al interactivo que tenemos en el día de hoy, que en este caso la pregunta que vamos a realizar es ¿por qué atraigo siempre las mismas relaciones o el mismo tipo de relaciones? Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la Concita, y la opción número 2, que es la Angelita. Ya sabéis que habitualmente no doy tiempo para escoger, así que podéis pausar el vídeo y elegirlo con tranquilidad. Podéis ver una o dos opciones como vosotros lo sintáis, pero como siempre os digo, es de vital importancia que os quedéis con aquello que os resuena, ¿de acuerdo? Que tenga que ver con vuestra situación personal. También recordaros que nunca se puede comparar una tirada personal con un tarot generalizado, un interactivo generalizado en este caso, porque es diferente, ¿de acuerdo? Eso no quita de que en muchas ocasiones pues os coincida totalmente con el momento actual en el que os encontráis. Bien, dicho esto, vamos a apartar esta segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 1, piedra de Concita, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Por qué atraigo siempre el mismo tipo o las mismas relaciones? Cuando hablamos de esta pregunta nos referimos a determinadas situaciones, quiero decir, no solamente al ámbito, digamos, sentimental de pareja, sino también a las amistades, a los compañeros del trabajo, etcétera. Quiero decir que la pregunta es bastante abierta, no hablamos solamente de las relaciones sentimentales. Bueno, fijaros, nos sale la carta del carro, el 4 de oros y la carta del juicio. En este caso, realmente una de las cosas más importantes es que quizás tenemos una dificultad entre lo que sentimos y lo que hacemos. Hay aquí, más que una dificultad, os diría que hay un conflicto, ¿de acuerdo? Podríamos hablar de un conflicto interno que tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo quiero y con lo que yo luego hago después, ¿bien? Esto puede estar enfocado desde el punto de vista en el que quizás hay un miedo, una inseguridad a la no aceptación por parte o por la otra parte, ¿no? Ese miedo a que nos puedan juzgar, no nos vean todo lo bien que podrían vernos, y ahí hay pues como una serie de movimientos a nivel personal que hacen que haya luego una serie de situaciones que se repiten en ese tipo de relaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ir por parte, vamos a empezar en este caso con la primera carta, que es la carta del carro. Y fijaros, esta primera carta realmente lo que nos está marcando es que quizás nosotros no llegamos a hacer realmente lo que nosotros queremos porque no nos posicionamos, no nos colocamos en el lugar que nos corresponde. Le damos una potestad al que tenemos enfrente, tenemos una actitud con el que hay enfrente, que no nos permitimos hacer aquello que nosotros también deseamos y queremos. Es como que damos toda la fuerza, toda la energía a la persona que tenemos enfrente. Y cuando hablo de persona me refiero tanto a una relación sentimental de pareja como a las amistades, incluso actitudes familiares que se pueden repetir, pues porque tú tienes esa tendencia a darle toda esa energía, todo ese poder al que tienes enfrente. Entender esto es muy importante porque esto va a podernos ayudar a poder funcionar de una manera distinta si comprendemos ese funcionamiento, que no es tanto lo que los demás nos reclaman, sino la incapacidad que tenemos nosotros de poder hacer aquello que nosotros queremos y mostrarnos tal y como somos
independientemente de lo que puedan suceder, ¿no? En el exterior. Es como que necesitamos agradar o necesitamos encajar con esa persona o con esas personas en general, ¿no? Entonces, esto hace que tú siempre le des una cierta potestad a la otra parte, y al no estar tú colocado o colocada en el lugar que te corresponde, contigo mismo, contigo misma me refiero, hace que, pues que de alguna manera cedas eso al otro, ¿no? Y el otro pues coge una serie de potestades y se crea con una serie de derechos que al final tú has sido el promotor o la promotora de ello. Esto es importante que se entienda. No, ya me conocéis los que me seguís, que no estoy hablando aquí para enjuiciar absolutamente a nadie, sino para que tomemos conciencia desde qué lugar en muchas ocasiones seguimos funcionando de la misma manera, ¿no? Es decir, posiblemente muchos de vosotros ya habéis descubierto que eso es así, pero todavía hay esa tendencia, y esto nos viene un poco a recordar que seguimos atrayendo porque seguimos repitiendo el patrón. Quizás no tan, digamos, evidente como lo hacíamos anteriormente, porque hemos ido modificando, pero todavía sigue ocurriendo eso. Entonces, si sigue ocurriendo es porque nosotros todavía no hemos modificado ese patrón, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo entendamos. Este 4 de oros te viene a decir que al final, para materializar ese tipo de relaciones, lo que tú realmente quieres que suceda en tu vida, tienes que llegar a un entendimiento con lo que tú realmente quieres. O sea, quizás mentalmente tienes una idea muy determinada de lo que quieres, pero luego emocionalmente hay un conflicto con eso. Quiero decir, deberías de llegar a un equilibrio. Este 4 de oros te pide que llegues a un equilibrio de lo que siente tu mente y siente tu corazón, contigo mismo, contigo misma, qué es lo que quieres proyectar, qué es lo que tú realmente quieres, y no, o sea, salir del personaje. Esta carta te dice que averigües realmente quién eres y qué es lo que quieres para salir de ese personaje y no volver a, de alguna forma, darle ese poder al otro porque tienes miedo a hacer o ser lo que tú eres en realidad. Entonces esta carta es maravillosa en este punto en el que nos encontramos, porque nos hace tomar conciencia con esto. Y fijaros lo que os voy a decir, yo creo que os vendría muy bien dormir con ella durante un tiempo. Dormir con ella desde el punto de vista en el que, como lo que queréis es averiguar exactamente qué es lo que queréis de verdad, manifestar y materializar, esta carta os va a venir muy bien para hacer una criba, para sacar toda esa paja que nos sirve, que a veces nos creemos mentalmente, y centrarnos realmente en lo que realmente queremos. Así que esto es muy importante. Si os apetece hacer la prueba, dormir una semana, 2, lo que vosotros sientáis, ¿de acuerdo? Siempre os voy a decir que hay cartas con las que dormimos que nos cuesta dormir, entonces no dormáis con ella bajo la almohada, ponerle a la mesita de noche. Si no tenéis un 4 de oros en casa porque no tenéis una baraja ni española o una baraja de tarot, pues os va a servir poner un papelito con la palabra 4 de oros, 4 de pentáculos, me da lo mismo. Esto tiene el mismo efecto y la misma vibración que este 4, ¿de acuerdo? Esto quiero que lo entendáis, porque a veces es, pues mira, me decís, Maina, es que no tengo cartas del tarot. Bueno, no pasa nada, poniendo el nombre es suficiente. Si veis que no descansáis bien por la noche, entonces os la ponéis en la mesita de noche, ¿bien? Jugar un poco con eso. Pero en teoría esta carta no os debería de hacer que tengáis ningún sobresalto a la hora de dormir. Pero bueno, todo el mundo o todas las personas no reaccionan del mismo modo. Entonces, esto es importante que lo entendáis. También lo que podéis hacer es trabajar con ella, pero desde lo que sería, digamos, pues llevarla encima, ¿no? O tenerla enfrente. Por ejemplo, si trabajáis con el ordenador o en una mesa, en un despacho, pues tenerla allí cerca, que la podáis mirar de vez en cuando. Eso también serviría, ¿bien? La última carta que nos sale es la carta del juicio. Esta carta nos viene a decir que vamos a poder averiguar de verdad si realmente estamos abiertos, qué es lo que realmente queremos. Y esto va a hacer que nosotros cambiemos nuestra estructura, quizás de acción y de pensamiento también en muchos aspectos, pero sobre todo nos va a cambiar esas personas que aparecen en nuestra vida, ¿no? Como la pregunta que estábamos haciendo es ¿por qué atraigo siempre las mismas
relaciones, el mismo tipo de relaciones, nos va a hacer que eso cambie. ¿Pero por qué va a cambiar? Porque el cambio lo vas a hacer tú primero. No viene nada de fuera si no hay un cambio interno primero en nosotros. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces el mensaje que hay aquí es que vas a conseguir averiguar y tener claro qué es lo que quieres, y te vas a dar cuenta de una manera quizás mucho más evidente, no solamente mentalmente, sino también emocionalmente. Esto se va a integrar en ti, que esto es muy importante, que tú quizás has estado todo el tiempo tomando una serie de acciones o mostrándote de una manera que has atraído de algún modo también a este tipo de relaciones. Con lo cual, el hacer este cambio, el posicionarte en tu lugar, en saber lo que quieres y en dejar de ofrecerle ese poder al otro, va a hacer que se transformen también tus relaciones. Con lo cual, este es el mensaje para mí más importante que hay aquí, y que es el que te está de alguna forma mostrando el por qué atraes este tipo de relaciones, ¿no? Le has estado ofreciendo ese poder todo el tiempo al otro, de forma muchas veces inconsciente y otras muchas de forma consciente, pero el miedo, la inseguridad, no te ha permitido que tú hayas podido realmente desarrollarte como tú realmente querías, ¿de acuerdo? Así que esto es importantísimo. Vamos a ver qué mensajito te dan los ángeles con este maravilloso oráculo. Mirad, se ha dado la vuelta a esta carta. Fijaros, la carta ha salido, la cartita de la sanación, y nos dice textualmente: yo, ángel de la sanación, estoy a tu lado en este momento. Siente mi presencia y el amor incondicional que te tengo. Te amo desde que naciste y te amaré por toda la eternidad. Bueno, esta carta te viene a decir que no estás solo o sola en el proceso, que estás acompañado o acompañada. Y yo creo que debes de pedir. Quizás una de las dificultades que tienes muchas veces es de pedir ayuda, ¿bien? O de confiar que a veces necesitas esa ayuda por miedo a que te vean vulnerable. Entonces te están diciendo de que te abras en ese aspecto, porque te va a venir fantásticamente bien hacer este ejercicio. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 2, piedra de Angelita, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas, si así lo sentís, y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente: ¿por qué atraigo siempre las mismas relaciones? Os vuelvo a decir que están tanto en el ámbito de la parte sentimental de pareja, como en la parte, digamos, de las relaciones laborales, de amistades, etcétera. Bueno, fijaros, nos sale la carta del loco, la carta del 8 de pentáculos y la carta del 9 de copas. Realmente estamos, o lo que se os está diciendo aquí es que hay una situación en la que quizás no prestas la suficiente atención muchas veces en lo que expresas y en lo que compartes. Y esto hace que en muchas ocasiones, bueno, yo siempre digo que la información es poder en el sentido de que dependiendo de la persona a quien tú se lo dices, puede ser alguien que te pueda ayudar y acompañar mucho, puede ser alguien que haga todo lo contrario, que aproveche esa información pues para no dejarte avanzar o para de alguna manera frenarte, ¿no? Aunque todas estas personas que aparecen tienen una función específica en nuestra vida, ¿de acuerdo? Porque la tienen. Pero parte de tu aprendizaje aquí es que aprendas a contar menos, a decir menos cosas, a compartir menos cosas, sobre todo a nivel personal estoy hablando, ¿de acuerdo? No en otros ámbitos, sino a nivel personal. Quizás eres una persona que te abres mucho, que cuentas mucho las cosas, no tienes filtros en ese aspecto y posiblemente conoces a alguien y sin querer pues le cuentas tu vida, ¿de acuerdo? Sin querer, no, quiero decir, es algo, una inercia tuya que tienes, ¿de acuerdo? Entonces es como que tienes que saber cuándo es el momento de explicar y de compartir según qué cosas con los demás, ¿de acuerdo? Esto hace que de alguna manera
tú no te respetes, no te valores lo suficiente en ese aspecto, y que luego también de alguna forma estés un poco pendiente de la valoración de los demás, ¿no? Cómo te valoran, cómo te ven, qué piensan de ti, y esto hace que tú te sientas muchas veces muy chiquitito, muy chiquitita, cuando realmente aquí la situación tiene que ver más con un trabajo tuyo personal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la pregunta que hacemos es ¿por qué atraigo siempre las mismas relaciones? Y una de las cosas que nos está presentando en este caso, en la primera carta, que es la carta del loco, nos está diciendo que estamos o tenemos que prestar atención a de qué manera nosotros nos relacionamos con los demás, ¿no? En este caso, sobre todo, te está hablando de que quizás en muchas ocasiones no eres consciente, no eres lo suficientemente consciente de la envergadura, de cómo tú te relacionas con los demás, de todo lo que tú compartes y desde qué lugar lo compartes. Lo haces porque en realidad tienes una necesidad de compartir importante, pero también por otro lado nos estaría hablando de una situación en la que lo que buscas es desesperadamente un entendimiento, una comprensión, un calor, un acompañamiento, que al final te tienes que aprender a dar a ti mismo o a ti misma. Esto lo estás buscando todo el tiempo en el exterior. Cuando tú empieces a hacer este trabajo a nivel interno contigo mismo, contigo misma, evidentemente esto va a dejar de ocurrir, esto va a dejar de repetirse, pero esto es como un mensaje que tienes que tener en cuenta. Tienes la capacidad de transformar tu vida, de darle un giro total, de cambiar, de dar un salto, sobre todo a nivel evolutivo, a nivel personal contigo mismo, contigo misma, pero sobre todo también de madurar, porque te pide que madures en esa parte concretamente. No estoy hablando de que seas una persona inmadura en toda tu totalidad, sino en esta parte te habla de que te hagas adulto o adulta, de que tomes conciencia de que no es una cuestión de no compartir, sino de saber cuándo debes de compartir y con quién debes de compartir, ¿de acuerdo? Porque esto es una manera también de ser coherente contigo mismo o contigo misma. Fíjate que la carta del 8 de Pentáculos es una carta en la que energéticamente una de las cosas que más potentemente me ha llegado cuando las he tirado encima de la mesa es que debes de tomar conciencia del verdadero poder que está en ti, que tú transfieres en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? No eres capaz de conectar con ese poder que hay en tu interior, con esa capacidad que tú tienes, con todas esas herramientas y todas esas cosas que hay dentro de ti que te pueden hacer mucho más fuerte, mucho más de quererte más a ti, de ser más consciente de quién eres, porque yo creo que aquí hay una falta de visión de lo que tú realmente eres como persona, como energía. Creo que no estás viendo realmente todo el potencial que hay en ti y estás todo el tiempo pidiendo esa aprobación y necesitando que desde el exterior te lo recuerden. ¿Y qué consigues? Muchas veces todo lo contrario. Consigues pues decepción, porque los demás, pues esa sensación de que a veces se han podido estar aprovechando de ti, que han aprovechado cosas que le has dicho para hacerte daño y este tipo de cosas, ¿no? Que vuelvo a repetir que todos estamos en cada proceso o en cada lugar porque tenemos que aprender algo. No estoy hablando de que estas personas sean negativas, ni muchísimo menos. Son necesarias para que nosotros lleguemos a esas conclusiones que a veces nos cuesta tanto llegar por nosotros mismos, ¿no? Entonces es como que mires esto desde este lugar, que quizás debes de aprender a protegerte más a ti mismo o a ti misma, saber sobre todo en qué momento tienes que decir o no tienes que decir las cosas. Ya no te estoy hablando de compartir cosas, sino muchas veces también de cómo eres tú, de esa inercia que tú tienes, ¿bien? No estoy diciendo que sea algo malo, ni muchísimo menos, pero sí que tienes que aprender a protegerte y a quererte y a valorarte más, porque en muchas ocasiones esa inercia que tienes es de la poca valoración que hay en ti mismo o en ti misma. Y esto son cosas que tenemos que prestarle mucha atención. Luego tenemos este 9 de copas. Este 9 realmente nos trae el que conectemos con nuestras emociones,
que conectemos realmente en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, te está dando la oportunidad de que tomes conciencia de que tú no eres capaz de ver toda la inmensidad de lo que eres, no eres capaz de valorarte lo que realmente te debes de valorar, y que esa aprobación que buscas todo el tiempo en el exterior tampoco va a ser nunca suficiente, porque aunque lo consiguieras, que además no descarto que habrán personas que te valoren muchísimo, pero aunque tú lo consigas, como esa carencia está en tu interior, esto es algo que depende de ti, que es la verdadera visión que tú tienes de ti, no va a servir nunca de nada y nunca va a ser suficiente, que esto también es muy importante. ¿Por qué no va a ser nunca suficiente? Porque tú no tienes ese saco, como digo yo, lleno, repleto de amor hacia ti mismo, hacia ti misma, y de reconocimiento hacia ti mismo o hacia ti misma. Y aquí es donde viene realmente el conflicto profundo que hay, ¿no? Entonces, importantísimo el mensaje que tenemos aquí. Lo que nos están diciendo realmente es que es un momento óptimo para que nosotros podamos tomar conciencia del momento tan importante en el que nos encontramos ahora, que al final tiene que ver básicamente con el que se nos pide un proceso de madurez, vuelvo a repetir, en este ámbito concreto, de dejar de estar en la pataleta del niño, del adolescente, o de la niña o del adolescente, pero desde el punto de vista de que asumamos que parte de lo que nosotros estamos atrayendo tiene que ver con la visión que tenemos de nosotros mismos, y esa visión solamente la puedes trabajar, la puedes transformar y la puedes sanar tú. No hay nada ni nadie que venga a hacer este trabajo por ti, y esto es importantísimo que lo entiendas. Creo que tener esto bien claro, bien transparente, es lo más importante de todo. Si tú esperas encontrar una pareja, o encontrar un grupo de amigos, o encontrar unos compañeros de trabajo que te valoren, que te respeten y que te amen profundamente, sin que tú hagas este trabajo a nivel interior, esto no va a suceder, porque tienes que hacer tú este trabajo. Esto depende de ti, esto es tu misión personal contigo mismo o contigo misma, y este es el verdadero mensaje que hay aquí para ti, ¿de acuerdo? Vamos a sacar una cartita de este maravilloso oráculo. Vamos a ver qué mensaje te quieren dar los ángeles. Igual que os he dicho anteriormente, ha saltado una cartita, la vamos a dejar aquí. Igual que os he dicho anteriormente que os vendría muy bien dormir con la carta del 4 de pentáculos, en este caso yo dormiría sobre todo con la carta del 9 de copas. En este caso os aconsejo que durmáis con esta carta. Os digo lo mismo que os he dicho anteriormente, por si no habéis visto la otra opción. Podéis dormir con ella debajo de la almohada, que es lo mejor, ¿de acuerdo? Pero si no podéis descansar, tenéis pesadillas, sueños que no os dejan estar bien, pues ponerla en la mesita de noche. Si no tenéis una carta del 9 de copas, no pasa nada, cogéis un trocito de papel blanco y ponéis 9 de copas, ¿de acuerdo? Hace el mismo efecto y vais a poder trabajar con ella igual. Apuntar todo lo que sintáis, y sobre todo os va a ayudar a poderos dar cuenta en realidad de lo poco que os queréis y de lo grandes que sois, pero a la vez de lo poco que os queréis, y poder ver esa grandeza en vosotros, poder ver, quitaros esa venda emocional que tenéis pensando una serie de cosas que en realidad no son reales porque emocionalmente entráis en esa espiral. Esta carta os puede ayudar mucho a ver más allá de lo que realmente estáis viendo ahora, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros, ha salido la carta del arcángel Uriel y os dice textualmente: una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo en este momento. Es la unión del cielo y la tierra, del espíritu y de la materia. El corazón y el espíritu se unen en un equilibrio armonioso. Fijaros qué potente es esta carta. Si queréis también podéis pedirle al arcángel Uriel, que estoy convencidísima de que os va a asistir en este proceso en el que os encontráis. Y sobre todo tomar conciencia de que debéis de valoraros y de respetaros y de amaros mucho más de lo que lo estáis haciendo. No esperéis tanto del exterior y empezar a hacer un trabajo interno con vosotros. No busquéis tanto la aprobación exterior. Vosotros ya sois totalmente, estáis totalmente aprobados en todos los aspectos. Solamente tenéis que descubrir que eso es así, ¿de acuerdo? Pues llegados a este punto, espero de corazón haberos podido ayudar.
y como siempre os digo, quiero daros las gracias por el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo, agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo, y solamente me queda recordaros que el lunes a las 2 del mediodía, hora española, tenemos el vídeo de la energía semanal, y que paséis un maravilloso y estupendo fin de semana. Hasta pronto.